Ok, muchas gracias. Listo. Ahí está. Sí, desarrollos teóricos en teoría de control. Ajá. Si quieres, si quieres, esperamos un momento. O como guste. Sí, nomás déjame ahora ver que te estoy viendo a ti. Me falta aquí está para compartir. Según yo estoy compartiendo la pantalla. Sí. ¿Ya me oyes, Adrián? Sí, Sí. escucho. Ok, les decía que, pues ahora sí que tú has sido de todo conmigo, alumno, compañero, colaborador, ahorita investigador, estás en Inglaterra. ¿En qué parte de Inglaterra estás? Estoy en una ciudad que se llama Coventry, que está más o menos como a 2 horas, 1 hora y media en tren de Londres. Entonces está al norte de Londres. Es una ciudad pequeña, está muy cerca, por si lo ubican, está cerca de Birmingham. Birmingham es una ciudad que está, de hecho, a 10 minutos en tren. Entonces, quizás esa ciudad le suene un poco más por esta serie de los Peaky Blinders. Está ahí en Netflix, que está basada en Birmingham, no sé si la han visto. Pero sí, por ahí. Ok, él nos viene a hablar ahora de lo que está haciendo allá en Inglaterra, algo relacionado con teoría de control. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de San Luis Potosí. Aparte, acaba de recibir un premio por la mejor tesis de maestría del posgrado de ingeniería y actualmente está haciendo el doctorado allá en Inglaterra. Nos viene a compartir qué tipo de actividad y publicación está haciendo, más aparte de su experiencia de cómo fue que llegó hasta Inglaterra. Adrián, te dejo el auditorio para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues adelante, todo tuyo. Si hay Bueno, preguntas, yo te las hago o les paso el micrófono y te las van a hacer directamente. ¿Sale? claro, claro, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, primeramente, les agradezco mucho por su invitación, en especial pues al doctor Asael, que de hecho quiero que en esta conversación que voy a tener con ustedes, más que hablarles aparte de todas las cuestiones teóricas y las ideas que he tenido oportunidad de trabajar, también dar un poco de nociones de qué cosas tuve que vivir y con qué tipo de personas he tenido que trabajar o he trabajado, y pues qué líos básicamente me he metido a lo largo de yo creo que ya son, o sea, si yo cuento desde que salí de la licenciatura y que empecé a hacer la maestría, ya van para casi 5 años, porque yo termino el doctorado en octubre del 2022. Entonces ya van a ser casi 5 años de estar trabajando en esta área, en diferentes temas, y esos son los que quiero comentarles hoy, ¿no? Yo quiero hablar también un poco sobre este proceso que tuve en la maestría, ese tema que trabajé, que fue, como van a ver, algo conocido como cálculo fraccionario, y luego cómo terminé en otra área también bastante diferente, que tiene que ver con el estudio del cálculo estocástico, la probabilidad, y cómo yo relaciono todo esto con algo muy útil para la industria y para el desarrollo incluso de la ciencia, como es el control automático, ¿sí? Algo que yo percibo de esa manera. Entonces, espero que les sirva todo lo que les voy a comentar. Voy a tratar de ser, la verdad es que muy breve en cuestiones técnicas,
pero con todo gusto puedo contestarles a las dudas que tengan y a cualquier inquietud al respecto. También pueden contactar una vez que terminemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco sobre la introducción, que viene aquí en la introducción voy a hablar también sobre qué es lo que me llevó a interesarme en esta área y qué es los problemas actuales que yo percibo en el área de control automático. Pero vamos a ver después, digamos, la forma de acercar este problema, de resolver estos problemas a través de un área matemática conocida como cálculo fraccionario. Les voy a dar algunas ideas, aplicaciones que yo logré trabajar. Y luego vamos a ver otro tema que es el que estoy haciendo ya en mi doctorado, que es la teoría de información y el cálculo estocástico. Entonces son cosas bien diferentes con la intención de resolver el mismo tipo de problemas, ¿sale? Entonces, quiero hablarles que, fíjense, cuando yo empecé ingeniería, y eso ya estoy hablando de más o menos 2012, uno de mis profesores en aquel entonces es quien es ahora su coordinador, el doctor Asael Rangel, y él fue mi profesor de física A, si no me equivoco, fue mi profesor de física A. Entonces, él nos dio, pues ya saben, ¿no? Todas las nociones. Me acuerdo que tenía ahí el libro de Serway como una guía de estudio de física. Y pues ahí con ese libro pues tratábamos de entender mecánica clásica, que eso es básicamente lo que conlleva esa materia. Entonces, yo en este momento también me gustaría mucho agradecer al doctor, porque de hecho yo recuerdo muy bien que una de las cosas que batallé bastante cuando entré en aquel entonces a ingeniería fue en física. Fue una de las materias en las que más complicaciones tuve comparado con otros compañeros que estaban en mi área. Yo que estoy hablando de ingeniería mecatrónica, estudié ingeniería mecatrónica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y entonces, digamos que yo tenía ese desbalance, ¿no? O sea, mis compañeros, había unos que venían de ciertas preparatorias, que tenían un mayor conocimiento en matemáticas, en física, y yo no. Yo me acuerdo, de hecho, que tuve un profesor muy malo de física en la preparatoria y eso me influyó mucho en que batallara bastante en ese momento. Entonces, yo recuerdo muy bien una de las cosas que me mencionó el profesor Asael Rangel fue que la energía implicaba muchas cosas y estaba en todas partes, básicamente. Y todavía recuerdo, no sé si el doctor se acuerda, en este momento ahí debe estar tratando de recordar al doctor, que yo le preguntaba dónde vino esta fórmula y él me llevó y me dedujo esa fórmula a través de la energía cinética, la fórmula de la energía cinética. Y fue un momento que sí recuerdo mucho porque me empezó a llamar la atención, ¿no? En fin, en sí, la idea del estudio del control automático, fíjense, es que nosotros tratamos de llevar de manera, tratamos de entender procesos naturales, pero no nada más entenderlos, ¿no? Sino llevarlos a un punto en el que podamos manipularlos y recrearlos artificialmente, ¿no? Entonces, en este momento, si ustedes buscan cuestión del estado actual del arte, la ciencia se enfoca muchísimo en el estudio de unos tipos de sistemas que conocen como complejos. Y un ejemplo de esos sistemas complejos aquí está, es un flocking. Tenemos un flocking en el que un flocking representa un cúmulo de agentes que están interactuando con algunas reglas locales, pero que a través de esas reglas entre sí generan un fenómeno emergente cuya complejidad es tal que es difícil predecir o modelar matemáticamente las interacciones que te llevaron a ese fenómeno emergente, ¿sí? Entonces, toda la cuestión es en física en ese momento. Hay muchas personas que lidian con fenómenos parecidos a esto, ¿sí? Y hay muchas áreas, fíjense, muchas áreas al respecto que al final lidian también con la teoría de control automático, porque lo que queremos es, después de haber entendido estos procesos, ver si es posible recrearlos artificialmente o hacer que se comporten de la manera que nosotros queremos, ¿no? De la manera que naturalmente se comportan. Entonces hay varias áreas. Aquí es importante, si ven el diagrama, reconocerlas. Tenemos las dinámicas no lineales, tenemos la teoría de sistemas, tenemos esta formación de patrones, evolución, adaptación, redes, comportamientos colectivos. Hay otra área que se llama teoría de juegos.
Todas estas áreas involucran este estudio de sistemas complejos, la emergencia y una cosa bien interesante que se le llama autoorganización, ¿sí? Cuando hablamos de control automático, si yo digo, bueno, ya tengo el estudio completo de por qué se produce tal fenómeno de cierta manera, yo puedo encontrar un modelo matemático de alguna naturaleza, con algún tipo de formalismo, pues quizás sea capaz yo de diseñar alguna estrategia de control, que normalmente son algoritmos. Esos algoritmos pueden ser tan simples como multiplicar un valor por otro valor, o hacer operaciones que tengan que ver con predicciones, con estrategias que tengan que ver con lo que ahora conocemos como inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Esa estrategia de control va a manipular las entradas de este sistema o las cosas que puedas manipular del sistema de tal manera que ahora se comporte como tú deseas, ¿no? Pero en esta área también hay otra problemática, ¿no? Y esa es la que nos interesa como ingenieros, que es cómo implementar esas técnicas o esos algoritmos o cómo mejorar su implementación. Y hay diferentes tecnologías. Hoy en día, hoy estamos, algunos de sus profesores seguramente trabajando con DSPs, con FPGAs, con incluso FPAAs, no sé. Algún tipo de elemento en el cual puedan implementar cierto tipo de algoritmos y de la manera más eficiente posible, dependiendo de qué fenómeno es el que quieras manipular. Y como vemos, hay otra parte que está inherente en el estudio de control automático, que es identificar y modelar sistemas. Y aquí es donde quiero hacer también quiero remarcar esta parte, porque al final el concepto o la forma en la que tú modeles tu sistema va a repercutir demasiado en qué tipo de estrategia de control utilizas, qué tipo de control también algoritmo de implementación vayas a utilizar, ¿sale? Y esta forma de encontrar modelos de procesos, hay diferentes formalismos. No todo es la mecánica clásica. No todos, incluso, no sé si han visto estas nuevas tendencias, ¿no? Que le llaman nuevas formas de hacer ciencia. Una de estas personas que por ahí anda divulgando mucho es Wolfram, el creador de la compañía de Wolfram Alpha, que habla de cómo puede modelar cosas a través de autómatas finitos, de autómatas celulares, perdón, etcétera, ¿no? En fin, entonces, a ver, en el caso más básico de todos, en el caso más elemental, ustedes tienen una forma de controlar sistemas es la siguiente. Aquí les muestro un video de un alumno que tuve de control digital, de un equipo de alumnos que tuve de control digital, en el cual les pedí que controlaran la posición de este robotcito móvil a través de algún algoritmo, y también lo modelaran o identificaran su modelo a través de algún experimento, de manera que esto se lograra, ¿no? Esto que ven aquí, que es simplemente que este robotcito mantiene una distancia con respecto a un objeto que está enfrente de él. Entonces, si vemos este proceso tan sencillo, lo único que quiero controlar es esa posición a través de manipular la fuerza que se ejerce en el carro, ¿no? O sea, podríamos pensar de este sistemita como una especie de masa que tú le estás empujando hacia adelante o hacia atrás, de manera que se quede con respecto a una distancia con respecto a algún objeto, ¿no? Y este proceso de control en su forma más elemental está dada por este diagrama que se ve aquí, en el lo que tú haces es tratar de representar con esta G, aquí lo muestro como una G, el modelo matemático de tu proceso, y con ese modelo matemático, pues definir bien qué va a suceder con una Y que viene siendo la salida que estás tratando de controlar. Y esa salida la retroalimentas y haces una operación muy sencilla que sería la resta con respecto a algo que deseas que tenga como comportamiento esa Y, y luego esa resta entra a otro bloque que viene siendo tu algoritmo, ¿no? Este proceso ocurre de manera continua y es el más elemental, y es el que está presente en la teoría de control clásico. O sea, la teoría de control clásico te define este algoritmo de retroalimentación como lo más elemental para hacer que algún proceso se comporte como tú desees, ¿sabes? Y aquí vemos varias partes que vienen ligadas a lo que les mencionaba acá, ¿no? Una que es, hay que entender un modelo matemático, otra un algoritmo, y este proceso de retroalimentación que implica quizás añadir sensores y hacer operaciones matemáticas, ¿sí? En algún dispositivo o de manera analógica. Entonces, todo esto
implica un paradigma. El paradigma es, yo tengo que encontrar un modelo matemático para poder lograr esto. En la actualidad existen otros paradigmas que se basan en que tú puedas hacer esto a través de no tener, independientemente de un modelo matemático, porque pensemos en que este proceso sea no este robotcito, sino un cúmulo de robots que están conectados entre sí, que tratan de hacer alguna acción conjunta. Quizás no sea tan útil tener para su estudio y para el diseño y control un modelo matemático para ellos, ¿sabes? Entonces, yo con estas ideas, cuando me presentaron este tipo de conceptos de control, etcétera, que fue en sexto semestre de ingeniería de la carrera de mecatrónica, gracias a un profesor con el que ahora sigo colaborando, que es el doctor César Méndez Barrios, yo me di cuenta de que aquí había algo bien interesante, ¿no? O sea, era un área que podría llevarme a lograr algo que es entender cómo le hacemos como ingenieros o incluso más allá, ¿no? En sí, en los científicos para comprender la realidad y no nada más eso, sino modificarla y hacer cosas que valgan la pena para la sociedad en la que vivo y para afectar de alguna manera y mejorar el entorno en el que estoy, ¿no? Entonces, cuando yo acabo la licenciatura, a mí me proponen a entrar a la maestría. Yo ya decidido que quería hacer una maestría y que esa maestría quería hacerla en algo que tuviese que ver con control automático. Entonces me presentan una maestría y tuve la oportunidad de acordar con esta persona, que es el doctor César Méndez Barrios, un tema, ¿no? Y cuando me propone varios temas, yo le digo lo siguiente, yo quisiera hacer un tema de tesis que implicara algo que me lleve a tratar de estudiar diferentes tipos de paradigmas, ¿no? No nada más lo básico, lo elemental. Yo quisiera tratar de aprender algo que me llevara más allá, ¿no? Y que para entender eso tuviese que entender todo lo anterior. Entonces, una de las frases que yo recuerdo mucho es esta, bueno, a mí me gusta mucho la filosofía, ¿no? Y Hegel es una persona muy difícil de leer, pero está bien interesante, que habla de la generalización, ¿no? O sea, una idea es una generalización, generalizar es una propiedad del pensamiento y generalizar significa pensar. Entonces, un concepto que él me presentó fue el del conocido cálculo fraccionario, ¿no? Entonces, ¿qué es el cálculo fraccionario? Bueno, pues el cálculo fraccionario es en sí una generalización del cálculo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto como para qué sirve? Y es algo que quisiera discutir también el día de hoy con ustedes. Pero la intención es que al presentarme esta idea y este concepto, yo dije, creo que esto es lo que quisiera trabajar en estos 2 años, en este año que tengo de hacer una tesis, porque me va a llevar a tratar de entender todo lo anterior para aplicarlo y tratar de hacer una generalidad, ¿sí? Entonces, en sí el cálculo fraccionario es una generalización de la integración y la diferenciación, pero para órdenes no enteros. Entonces resulta que a mí me dice, fíjate, tú puedes calcular la derivada un medio de cierta función, la derivada 0.3 de cierta función, ¿sí? Y yo sí me quedé con la intención de, bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Qué aplicaciones tiene? Porque cuando a ti te enseñan sobre física, te hablan del cálculo como una manera de entender los cambios a través del tiempo, las razones de cambio a través del tiempo de algo. Y es lo más elemental en la física, ¿no? El uso de ecuaciones diferenciales. Entonces, el presentarme un nuevo concepto de una nueva razón de cambio como esta que tenemos aquí, pues sí, llamaba mucho mi atención. Entonces, como para darles una intuición de cómo funciona el cálculo fraccionario, analicemos esta derivada, ¿no? Tiene la derivada enésima de x a la n. ¿Están de acuerdo conmigo que esa derivada es n factorial? O sea, saquen la derivada enésima de x a la n, eso es n factorial. ¿Vale? Ustedes saben que esa n puede ser cualquier número entero, natural, perdón, incluyendo el 0. Si ponen aquí un 0, significa que no hacen derivada. Pero puede ser cualquier número, puede ser cualquier número natural, incluidos los ceros. Ahora, ¿qué tal si les digo que pongan un número alfa, donde ese alfa es un número real? ¿Será que la derivada alfa de x a la alfa es alfa factorial? Bueno, pues eso sí es posible, y de hecho de ahí parte la idea de generalizar el cálculo a un cálculo de órdenes reales, ¿sale? Entonces alfa
puede ser un número como 0.3, menos 0.1. Ahora, si es un número negativo, ¿qué significa? Pues significa que estamos haciendo la operación inversa, ¿no? Estamos haciendo la integración fraccionaria. Y de hecho, pues uno puede explorar y se puede llevar al caso en el que ese alfa sea un número complejo y obviamente también un número irracional, ¿verdad? Pero un número complejo y hacer cosas ahí matemáticas que me lleven a resultados de generalización del cálculo, pero lo más importante es, bueno, ¿dónde se aplica esto y dónde lo puedo llevar a cabo en alguna cuestión que tenga que ver con la física, con la ingeniería, etcétera? Bueno, entonces, en sí, el sentido físico, cuando empecé a indagar sobre el cálculo fraccionario, pues es algo que no está clasificado aún, ¿sí? O sea, nosotros tenemos ecuaciones diferenciales como esta, que es movimiento oscilatorio, que es básicamente un masa con fricción, que es la primera ecuación. La otra es un masa, perdón, la primera es como si tuvieras un elemento que tiene fricción y un resorte, la otra es simplemente la masa y un resorte, o la continuidad, la difusión, que es una ecuación diferencial parcial de primer orden, con respecto al tiempo, de segundo orden con respecto al espacio, etcétera, ¿no? Las ondas, campos estáticos. Pero cuando tú cambias esa derivada a cualquier orden, no es algo que esté clasificado. Es decir, ese tema todavía sigue vigente. Es algo que no tiene todavía un sentido físico per se, ¿sí? Bueno, con este problema encima, lo que surgió después fue, aquí está una foto, que estoy con dos doctores con los que tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Notre Dame. Y lo que siguió ahora fue que cuando empecé en este tema, surgió la posibilidad de hacer una estancia en esta universidad con estos dos doctores. A la derecha es el doctor Mihir Sen, él salió del MIT, de la izquierda es el doctor Bill Goodwin, que salió de la Universidad de Caltech. Y ellos están interesados en el análisis del cálculo fraccionario, pero no en el sentido matemático, ¿no? Sino que ellos todavía te decían, oye, es que esto no se aplica, ¿qué sentido físico tiene? ¿Para qué me sirve la ingeniería? Y la verdad es que fue muy enriquecedor estar trabajando con ellos. Fueron casi 5 meses en los que estuve con ellos trabajando, más aparte en la estancia, ¿no? Pero al final de la maestría y todo estuve en contacto continuamente con ellos, pero hicimos varias publicaciones. Pero fue muy gratificante, ¿no? Y aquí les voy a contar una anécdota. Cuando a mí mi asesor de tesis de maestría me dice, mira, existen estas personas con las cuales puedes trabajar esto del cálculo fraccionario, nada más me dijo eso, ¿no? Nada más me dijo, ahí están, ¿no? Pero no me contactó con ellos, no me presentó ni nada. Entonces, lo que yo hice fue hablarle al doctor Mijersen, le mandé un correo, ¿y qué creen? Yo no sabía, pero me contesta y me contesta en español. Yo eso lo había mandado en inglés, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? Él es de la India, pero resulta que está casado con una mexicana. Entonces yo no sabía que hablaba español ni nada, pero me contesta muy amigable y me marcó, me pidió mi número, me marcó y empezamos ya a hablar. Entonces, si no fuera porque yo hice esa iniciativa, esto no hubiera ocurrido. Eso es una cosa que quisiera comentarles. O sea, si no fuera porque yo dije, voy a hablar, o sea, me da igual, o sea, igual lo peor que puede pasar es que no me contesten, que me digan, ¿saben qué? Pues no tenemos tiempo, no nos interesa trabajar contigo, pero lo hice y funcionó, ¿no? Entonces, ellos tenían esta idea, fíjense, tenían la idea de que un sistema de este tipo, una red mecánica o eléctrica que fuera de cierto tipo, hicieron un análisis y ese análisis los llevó a encontrar un modelo que relaciona todos los elementos al final de esa red y al inicio, el nodo del inicio, como una especie de impedancia cuyo resultado, de hecho se los voy a mostrar aquí, o sea, el resultado es, digamos, la función de transferencia. Si no saben ese concepto de función de transferencia, es la relación salida y entrada de un sistema, que viene siendo la impedancia, básicamente. Les da esto que está aquí, la ecuación 6. O sea, es 1 sobre la raíz de K de S. Y al tener esto, tenemos la raíz de S. Y si ustedes se acuerdan, no sé si ya tuvieron sus clases de matemáticas aplicadas o no, pero la transformada en Laplace de una integral es 1 sobre S por la función la función que estás integrando. La derivada sería S por la función menos condiciones iniciales, pero sin importar las condiciones iniciales, quiere decir que pareciera haber una relación entre la media derivada, o en todo caso la media integral,
y 1 sobre raíz de S, ¿sale? Entonces, al hacer este análisis del modelado, o sea, hacer sus leyes de Newton y hacer la función de transferencia agregando n tendiendo a infinito, tenemos esta impedancia total, ¿sí? Y ahí hay una conexión, pues, con encontrar derivadas de orden no real, no entero, a cosas que son de este tipo. Y bueno, otra ventaja es que cuando ustedes resuelven ecuaciones diferenciales, en Laplace les da decaimiento exponencial, ¿no? O sea, todo sistema se comporta de decaimiento exponencial cuando hablamos de sistemas lineales, pero eso no es muy útil en general. Entonces, estos de aquí son sistemas que decaen de manera Mittag-Leffler, o sea, es una función exponencial generalizada, ¿no? Decaimiento en leyes de potencias. Entonces, para no entrar tanto en estos dilemas, aquí, o sea, podríamos tener básicamente elementos en Laplace que estén 1 sobre un medio, 0.5, raíz de 1/3, qué sé yo. Y la diferencia es que cuando tú analizas la respuesta a estos sistemas, tienes que usar superficies de Riemann. ¿Sí? Las superficies de Riemann son la manera en la que puedes estudiar dónde se ubican sus polos, sus ceros, porque son funciones multivaluadas en el dominio complejo, fíjense. Es la única como extensión que tiene, y con lo cual tuve que trabajar, me tomó ahí estar leyendo libros de variable compleja, y era algo que pues me llevó ahí a deducir varias cosas, ¿no? Entre ellas lo siguiente, o sea, que tú podrías tener funciones de transferencias como esta, y que estas funciones de transferencias, su respuesta te da comportamientos diferentes a los comunes, ¿no? O sea, te llevan comportamientos como que es una función especial, que es la función de Bessel. Y la idea entonces de este paradigma, al final es yo puedo obtener elementos matemáticos que traten de describir cosas reales, ¿sí? Y una vez que tienes esos elementos matemáticos, pues ver si se pueden ajustar para describir sistemas biológicos, sistemas muscular, en biomecánica, robóticos, formaciones de robots o transmisiones eléctricas, qué sé yo. Bueno, hay mucha gente que ahorita sigue trabajando en esta área, yo he parado de esto, y trata de encontrar esas aplicaciones a esos temas, ¿no? Pues vemos, aquí está un decaimiento de tipo Bessel, a través de encontrar la transformada inversa de Laplace de esta función de transferencia. Para encontrar esa, se tiene que aplicar la fórmula de la transformada de Laplace, pero se tiene que tomar en cuenta que es una función, como les decía, multivaluada, y ya, ahí tengo que aplicar el teorema de Cauchy y muchas cosas hay matemáticas interesantes. Bueno, a ver, ahora voy a lo siguiente. Ya una vez que voy a hacer unos saltos aquí en tiempo, otra aplicación cuando yo inicié mi doctorado, que de hecho gracias a este tema y todo eso, fue que conseguí el doctorado en donde estoy ahorita, porque le llamó mucho la atención a quien es ahora mi asesora. Ella es más del área de física. Y ella tenía esta aplicación en biología, tiene una aplicación en biología, y yo traté por ahí el año pasado de hacer uso del cálculo fraccionario en esa aplicación. ¿Qué aplicación es esta? Déjenme mostrarles el video. Esta de aquí sería un sistema, creo que no está compartiendo el sonido, pero no importa. Este de aquí sería un sistema cardiovascular, ¿sí? Un sistema cardiovascular. Resulta que hay un aparato que cuando una persona está fallando su corazón, ese corazón, perdón, aquí para el audio porque lo estaba escuchando yo. Ese corazón puede que esté fallando en sus ventrículos, y entonces, ¿qué creen que hacen para poder ayudar que el corazón siga bombeando sangre? Bueno, pues hay un aparato que se debe poner en paralelo, que se propone poner en paralelo al ventrículo, para hacer que la sangre sea bombeada de uno de los ventrículos cuando llega a los pulmones a el cuerpo, ¿no? A través de la aorta. Entonces, normalmente pasa que el corazón, a través de los años, se debilita, y uno, pues, para que la persona, después de que caiga en un ataque o un fallo en el corazón, pues, pueda seguir con su vida normal a lo mejor posible. Entonces, déjenme ver si aquí agrega el aparato. Creo que sí, ahí está, ¿no? O sea, es una bomba tal cual que está conectada en paralelo del ventrículo a una a la aorta. Y de aquí es la representación eléctrica de todo el proceso. Es la representación eléctrica, y es la manera que un ingeniero propone entender todo esto, ¿sí? Como un circuito eléctrico. Vean que
los diodos que creen que sean. Los diodos son esas partes del corazón que son válvulas que evitan el paso de la sangre que permiten el paso de la sangre solo en un sentido, pero no en otro. Y aquí está el ventrículo izquierdo. Vean que en paralelo al ventrículo izquierdo se agrega este aparato, ¿sí? Entonces, ese aparato pues está modelado como una máquina de corriente de CD, y la intención es que tú controles ese aparato, su velocidad, para que obviamente te mande la sangre de manera regulada, tal como lo haría el corazón. El problema es que el corazón es un sistema complejo, porque su comportamiento pareciera ser un fenómeno emergente. O sea, es un resultado de interacciones de múltiples cosas. Y entonces a mí se me ocurrió como ayuda este conocimiento de que el cálculo fraccionario se puede entender como un cúmulo de redes de elementos mecánicos simples o eléctricos simples, pues proponer un elemento, el uso de elementos que ya se le conoce como fractancias, que son elementos fraccionarios, como tipo capacitancias, pero que digamos, voltaje sobre él está dado por una derivada fraccionaria, ¿no? Entonces es algo ahí que está, que por ahí próximamente va a salir un trabajo al respecto, pero es una aplicación que traté de extender al respecto del cálculo fraccionario, ¿no? Y este problema también se los presento como otro problema muy actual y muy interesante, en el cual pueden quizás tratar de indagar algunos de ustedes y ver qué podrían hacer en caso de que les interese el control automático, porque ese es un problema de control automático. Tratar de controlar la bombita para que regule el flujo de la sangre de la mejor manera posible. Ok. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí lo voy a dejar con respecto al modelado. En la maestría también tuve la oportunidad de trabajar, bueno, aquí los presento, este fue mi asesor de maestría, es el doctor César Méndez Barrios, aquí estoy yo, y aquí están varios compañeros, ¿no? del tipo de control. Yo creo que a él sí lo conocen, estoy seguro, sí lo conocen algunos de ustedes. Es Quique Díez, Enrique Díez, él es egresado de Ingeniería Mecatrónica de Coara. Y lo más interesante, lo que más me gustó a mí de este equipo fue que siempre colaboramos, estábamos ahí platicando nuestras dudas, el control automático y todo, ¿no? O sea, era un equipo muy activo y estaba muy interesante. Por eso cuando salí, yo se lo nombré como el equipo de control, de ingeniería de control, porque realmente sí trabajábamos en discusiones bien interesantes y en temas diferentes, pero será al final de cuentas con control automático. Entonces, por el lado de sí de la gente que trabajábamos aquí en Autónoma, pues mi asesor estaba más interesado en el control y el diseño de controles. Entonces, a él le interesaba que si analizara los sistemas fraccionarios y vea cuándo son estables, cuándo no son estables. Y entonces, en especial dijo, pues vamos a proponer sistemas cuya función de transferencia es con un retardo, pero quiero que veas si podemos diseñar controles que tengan, en lugar de la derivada común, la derivada fraccionaria, en lugar de la integral común, la integral fraccionaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno de los resultados más importantes fue el siguiente, en el que hicimos un control de la operación de dos robots, ¿sí? En el que tú mueves uno de los robots y el otro te copia los movimientos. Y aquí en este sistema, yo probé el control tipo proporcional derivativo, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, pero en el que utilizaba pues esa derivada como una derivada de orden real, ¿no? De orden real, o la integral también lo probé, como vamos a ver en otro caso. Lo que yo obtengo de esto es que ese algoritmo que toma como base esas operaciones matemáticas es que es más robusto que hacer una derivada sucia, al menos. Y es que la derivada de orden real no te aumenta el ruido como la derivada de orden, la derivada de orden entero, ¿no? Como lo hace. Que es un fenómeno que seguramente algunos de ustedes les han hablado al respecto. Si no, pues pregúntenle a su profe de control a ver qué les dice. Esta sería una aplicación en robótica que pues ahí me tomó un rato hacer también, de que les interesaba más a estas personas, ¿no? Y sí tenía su complejidad, porque al final habría que analizar cómo seleccionar estos controles, ¿no? Cómo elegir sus valores, etcétera. O sea, si voy al inicio del diagrama de control básico, todavía sigo utilizando ese dilema, ¿no? Ese paradigma, perdón, en el que
Hay una retroalimentación unitaria, tengo un modelo matemático, genero un algoritmo que es también otro modelo matemático, y eso modifica mi sistema. ¿Vale? Bueno, otra aplicación que por ahí se hizo fue a convertidores, en los convertidores de potencia. De hecho, fue una aplicación que Enrique Díez me invitó ahí al laboratorio de electrónica de potencia o de control, no estoy seguro, de ahí de Coara. Yo creo que reconocen estas fotos porque reconocen estos equipos, y ahí pues también dije, no, pues acompañé a Enrique Díez, él estaba haciendo su aplicación de un control retardado, que es otro algoritmo, y ahí mientras él estaba probando le dije, a ver, yo quiero probar este algoritmo de control a partir del cálculo fraccionario. Y la intención aquí es similar, o sea, tú tienes quieres regular la carga en unas baterías y tienes que mantener el voltaje que le llega a la batería constante después de que llega de un panel solar, ¿no? Entonces ese panel solar tiene muchas perturbaciones, su voltaje que te genera no es constante, tú tienes que controlarlo para que sea constante, pues es lo mismo, ¿no? Es la misma retroalimentación, ¿sale? Pero bueno, en este momento, ya después de hacer este análisis, ¿no? del cálculo fraccionario, yo me di cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, que él me proveía con algunos métodos para escribir sistemas físicos, y quizás podía desarrollar nuevas técnicas de control retroalimentado. Pero la verdad es que yo me quedé con todavía un más seguro de boca, porque su aplicación en lo físico queda aún abierta, muy abierta. Quizás como algoritmo funciona, pero no en lo físico. Todavía hay muchas dudas al respecto. Sí, además tiene una implementación, una dificultad en cómo se implementa, como les decía. O sea, si tú tienes un algoritmo, tienes que pensar en cómo programarlo, etcétera. Entonces, cómo programas o resuelves una derivada fraccionaria es un método numérico y es complicado de implementar. Bueno, no tan complicado, pero es costoso de implementar. Bueno, esa parte sería la etapa de cálculo fraccionario. Y no sé si hasta aquí hay alguna duda. No quisiera traer más. Ya lo demás, de hecho, va a ser muy breve. También vi que se me estaba yendo un poco el tiempo, pero no sé si hay alguna duda o comentario de parte de los que están aquí. Es que no. Ok. Bueno, entonces, después, pues hice un salto muy, muy grande en el paradigma que se utiliza para estudiar sistemas a otras teorías que ya no voy a indagar mucho en ellas, porque son también muy complicadas de entender. Pero bueno, o sea, en este momento pues me encuentro aquí en la Universidad de Coventry. De hecho, es una foto ya que estamos en tiempo de casi Navidad. Esta fue una del año pasado, no he tenido la oportunidad de tomarnos otras fotos. Y luego pasó la pandemia, fue algo bien complicado, ¿no? Entonces entré al Centro de Fluidos y Sistemas Complejos en la Universidad de Coventry. Y ahí la mayoría de ellos son físicos, son personas que trabajan en física estadística, sistemas dinámicos que tienen que ver con sistemas de fluidos, en redes complejas. En esa parte les interesa más. Hay otro centro que se llama Data Science, que está abierto, que de hecho les invito a que busquen la Universidad de Coventry, porque siguen buscando doctorantes, gente que quiera hacer maestría, doctorado, y en especial el doctorado te pueden dar beca y pagar para que estudies tu doctorado aquí con ellos, ¿no? Que fue lo que me pasó. Yo estoy becado por parte de ellos, yo no estoy becado por parte de CONACYT. Entonces, vean que el paradigma de antes era un paradigma determinístico, o sea, todo estaba con ecuaciones diferenciales y ninguna de estas ecuaciones involucraba nada que tuviera que ver con algo que le voy a dar en este momento, que es probabilidad. Entonces, ahora yo estoy centrado en esto, así para ser muy breve, en sistemas que tengan probabilidad, ¿sí? Y que tú puedas describir su comportamiento, evolución, tomando en cuenta que realmente no la puedes conocer con exactitud, sino que tienes que hacer estadística para entenderla. ¿Sí? O sea, es evolución de sistemas. Al final es el mismo asunto, ¿no? Hay que entender cómo se evolucionan los procesos para ver si los puedes modificar, que evolucionen o cambien a través del tiempo conforme tú quieras y no como ellos lo hacen naturalmente. Y es mucho más fácil pensar en un sistema complejo representado a través de una ecuación diferencial estocástica que con una ecuación diferencial común,
porque al final podríamos pensar en que puedes conocer su posición de manera probabilística, ¿no? Pensemos en un grupo, una población, eh, en un grupo de personas o en una red en el Internet, todos todas las interacciones son muy aleatorias, ¿no? Entonces yo en este momento me encuentro con el mismo dilema, pues, del control, pero en un control de un sistema más complicado, cuyo paradigma ahora está dado, o el paradigma de su modelado está dado a través del formalismo del cálculo estocástico, en especial una ecuación que se llama la ecuación de Fokker-Planck, y que yo puedo determinar, pues, cuál es esa probabilidad a través del tiempo, ¿no? Entonces yo estoy como que dudando en este momento, ya encontré algunos resultados, pero no os voy a mostrar nada de esto, qué controles, qué mecanismos de control utilizar, qué sistemas pueden utilizar estos mecanismos. Y para ellos, pues les presento estos ejemplos. Ejemplos de sistemas que su comportamiento es completamente aleatorio, o bueno, que tiene aleatoriedad. Podríamos hablar de los motores moleculares. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. El kinesin, que está a través de un microtubo dentro de una célula transportando le llaman cargo. Entonces, este tipo de cosas ocurren naturalmente en nuestro cuerpo, pero su modelo matemático implica una aleatoriedad. ¿Por qué? Porque al final este monito que está aquí, que es una representación nada más, está haciendo interacciones con algún fluido. Y ahora, ¿cómo controla algo así pero artificialmente? Bueno, a alguien se le ocurrió, que por eso ganó el premio Nobel 2018 en física, una tecnología llamada optical tweezers que te permite controlar partículas sobre un fluido a través de un haz de luz. Entonces tú mandas el haz de luz y controlas la posición de la partícula sobre el fluido con eso, ¿no? Entonces, tú puedes manipular su posición como si fuera un robotcito, ¿no? Pero como en lugar de tocarlo directamente, lo tocas con un láser. ¿Sí? Entonces es posible controlar estos sistemas, nada más que tendríamos que investigar qué técnicas, qué modelados utilizar, etc. ¿Vale? Un ejemplo, así nada más, de manera general, de una ecuación diferencial estocástica es la siguiente, es la ecuación de Ornstein-Olmbeck, y aquí tenemos una variable aleatoria sumada a la dinámica de una ecuación diferencial que ustedes conocen comúnmente, donde eso implica que X, cuando tú la resuelvas, a través del formalismo que utilices, te da un movimiento aleatorio. ¿Sí? Entonces, esas es, digamos, las cuestiones en las que estoy trabajando en este momento. Y por eso pienso yo que en conclusión, pues puede haber muchas preguntas al respecto de todo lo que les he hablado. Pero, pues sí hay una interacción, si hablo de control automático, el control automático en sí tiene una interacción muy interesante con varias áreas del conocimiento y es lo que a mí me gustó mucho, por lo cual yo decidí indagar más en esta área, por esa interacción con varias cosas. De hecho, yo me percibo en este momento como ahí estoy yo entre estas áreas, ¿no? De física, ingeniería y matemática y el monstruo de la filosofía que está atrás de todo esto y que me hace siempre estar ahí aprendiendo nuevas cosas, trabajando con personas que son de diferentes áreas y ese es de los puntos que más me entusiasma de todo este trabajo y todas estas áreas del conocimiento, en especial de todas estas teorías que hemos estado desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. No quiero alargarme más porque también quisiera escuchar a ustedes sus dudas y comentarios. Traté de ser muy general. Espero que eso les sirva también para darles ideas de lo que sea que estén haciendo. Si alguna de estas cosas les interesan, claro que me pueden contactar. Ahí está mi email, ahí está mi Facebook. Estamos haciendo un canal de YouTube en el que espero hacer una especie de divulgación, de espacio de divulgación de proyectos de ingeniería, entonces les recomiendo que lo chequen. Y bueno, pues sería todo. Entonces, si tienen alguna duda, claro que es momento de preguntarme.
Espero que la próxima vez pueda ser ahí en persona, ¿no? No sé si el Doc Azael está por ahí, pero no lo escucho. Igual si alguien de las personas que está en el internet aquí acompañándonos tiene alguna duda, claro que hay varias personas conectadas. Sí. Vamos a esperar a ver si parece que no sé si están teniendo problemas o algo, pero bueno. Bueno, Ahí ¿me está, ya. escuchan? Que no lo escucho. Ok, listo. Ya lo escuché. Hola Adrián, ¿sí me escuchas? Sí, ya. Es que se acabaron las pilas, tronaron, no sé qué pasó con esto. Pues bueno, ahorita pasemos a la sección de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para el maestro Adrián? A ver, te voy a pasar a dos personas. Sí, claro. A ver, sí. Hola, ¿sí me escuchas? ¿O no? Sí. Ah, bueno, tenemos una duda. ¿El modelado que nos presentas lo haces en algún software o cómo? ¿Cuál modelado te interesa más? Perdón. Ok, bueno, los modelos siempre, por ejemplo, a ver, todos los modelos y todas las simulaciones puedes utilizar, o sea, por todas estas simulaciones, todos los modelos, ¿dónde los meto? ¿Cómo los analizo? Bueno, pues puedes utilizar Julia, puedes utilizar Python o puedes utilizar MATLAB. Entonces, uno de esos tres son las opciones. Y yo utilizo MATLAB normalmente, porque es lo más rápido, o Python. Por aquí también hay alguien, Eric. Hola Adrián, ¿sí me escuchas? Sí. ¿Qué tal? Bueno, estuvo muy agradable tu presentación. Gracias por compartir a la invitación. Y tengo una pequeña duda con respecto al modelo de electrónica de potencia. Pues es a lo que prácticamente me dedico y es solamente una duda muy general. Este, Aquí hablando de tu fuente de potencia. Pues directamente en la aplicación comentaba sobre los paneles solares. Lo que me preguntaba es si tu propuesta directamente, bueno, sabemos de que de que hay enfoques clásicos, en este caso el máximo punto, el seguimiento de máximo punto de potencia, entre algunos otros. Aquí la pregunta directamente va, ¿crees tú o más bien dicho, cuál es el beneficio que hay con respecto a la propuesta, a la propuesta del PI fraccionario con respecto a los convencionales? Y en segunda instancia es, ¿qué realmente es lo que, bueno, todavía me falta como que desarrollar un poquito más esa parte de la entrada, pero pues cuando pasan algunos cambios,
bueno, hay algunos cambios, pues incrementa la corriente, entonces la calidad de la vida pues de nuestro stack de potencia, pues ahí nos afecta. Entonces, si me pudiera resolver esa pregunta, por favor, gracias. Sí, o sea, ¿qué ventaja le daría este control? Bueno, pues la razón por la que yo hice estos experimentos fue para verificar esa ventaja, si es que existía. Entonces, cuando yo hice estos experimentos, nos dimos cuenta de que comparado con otros controles, el PI, especialmente el PI, ¿no? PI fraccionario, no tenía una ventaja particular. No, la verdad es que no tenía una ventaja particular. Yo traté de hacer esos experimentos por la misma razón, porque la parte derivativa fraccionaria sí la tiene. Cuando lo hice en el sistema robótico, y yo le ponía un control proporcional derivativo común, el sistema robótico vibraba y era más difícil sintonizar las ganancias. Tenía que agregar quizás un filtro también, y si lo agregaba, bueno, ya mejoraba. Pero si yo sintonizara la derivada fraccionaria y le pusiera su implementación, funcionaba bastante bien. Y con el caso de la derivada, de la integral fraccionaria, no veía ese beneficio. Aquí no puse las respuestas, ¿no? Los gráficos de las respuestas, pero prácticamente funcionaba, me hacía el seguimiento, mantenía mi voltaje constante, lo que tú quieras, pero no había al menos algo que remarcar. Pero es un análisis que no está completo. Esto fue un experimento de los varios que hice en la maestría, y resultó en algo que no me llevó a una inquietud muy grande. Ok, bueno, muchas gracias. Espero que no olvides ese experimento y Claro. sería satisfecho de ver resultados más adelante. Gracias, Adrián. No, gracias, Eric. Gracias. Entonces, creo que el doctor Basaire tenía alguien más. Ajá. Por aquí ya no. Ok. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Regina? Hay preguntas por el chat. Hay preguntas por el chat. Como ves, no sé si lo puedas ver. Sí, lo estoy viendo, sí. Vamos a Ok. ponerlo aquí. Sí, vamos a compartir la grabación. Y me dice Miguel, ¿qué ventajas tiene la aplicación de un control fraccionario con respecto a un control clásico? Bueno, ya lo contesté. Creo que esa pregunta ya quedó también clara, ¿no? O sea, que hay como describí yo por ahí en algún trabajo, si tú haces, por ejemplo, tienes una señal que tiene ruido, así chiquitito, ¿no? Y tú le sacas la derivada de esa señal con ruido, esta señal sinusoidal, tiene sumado un ruido, una señal con una alta frecuencia. Cuando tú la derivas, esto es lo que sale. ¿Ves? O sea, donde hay el ruido, donde está ese ruido, sobre la señal, ve cómo se amplifica, pues horrible, ¿no? Menos 400. Si esto fuera voltaje, pues no es nada bueno. Cuando tú le aplicas una derivada de orden no entero, ese ruido no se amplifica. O sea, quiere decir que hay en el dominio de la frecuencia, la respuesta de la impedancia fraccionaria, pues actúa como una especie de filtro paso bajo. Entonces, eso sería una utilidad en algunos procesos. Ok, bueno, por acá creo que ya no hay más preguntas. Bueno. Pues lo único. Ya no lo escuché. Perdón, es que estaba cambiando la pantalla para que te vieran más grande, porque no te conocieron en pequeño. Ajá. Pues acá te agradecemos mucho tu participación, Adrián. Muchísimas gracias. Yo creo que ellos ya vieron la importancia de la teoría de control en ese aspecto de ecuaciones diferenciales.
de matemáticas avanzadas, que son las clases que yo doy. Entonces creo que eso me benefició. Ok. Ajá. Acá ya se rieron porque dicen que no doy clases, pero bueno, Ya. tú quién mejor que para saberlos, ¿no? Ya fuiste alumno mío. Te agradecemos también a las personas que nos acompañaron. Ahí por ahí veía a Miguel y a otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. En breve tenemos llegar tu reconocimiento aquí de la institución. Adrián, pues muchísimas gracias. ¿Y qué más puedo decir? Pues vas a estar invitado para las siguientes ceremonias. Esperemos que ya estés aquí en persona y nos las puedas platicar Claro. vía remota. ¿Sale? Sí. A ver si luego si los veo en persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, y nos estamos ahí comunicando en estas cuestiones. Si alguien quiere tu contacto, se lo voy a hacer el favor de pasártelo. Espero que no te moleste. Sí, aquí está. Ahí está, ahí me lo Para que se pongan en contacto contigo. Entonces, Adrián, muchísimas gracias. De acá recibe un fuerte aplauso porque... Gracias. Sí se escuchó, Sí se escuchó. Y bueno, te dejo porque vamos a continuar con las aplicaciones. Viene la compañía ABB y Anecon de acá de San Luis a darnos también otras pláticas. Adrián, muchas Hasta luego. gracias. Nos estamos viendo. Bye.